Este es el último momento de Nicky Ryan. Nadie imaginó que el hombre que había construido, moldeado y protegido la atmósfera mágica de Enya durante décadas guardaba un secreto que jamás se atrevió a confesar públicamente hasta las últimas semanas de su vida. Y cuando finalmente lo reveló, el mundo de la música celta y New Age quedó paralizado. No era un simple productor, era el arquitecto silencioso detrás del sonido que cambió una era. Pero también fue el guardián de una verdad que, según él mismo, habría arruinado la magia si se hacía pública demasiado pronto. Antes de morir el 11 de septiembre de 2025, Nicky Ryan pidió que se preservaran algunas grabaciones inéditas que había mantenido en absoluto secreto por más de 30 años. Y en ese gesto final, mitad despedida, mitad confesión, dejó al descubierto algo que pocos sospechaban: el nacimiento del sonido en Enya no fue tan armonioso como el público imaginó. Tras esa suavidad angelical, hubo tensiones, rupturas, desconfianzas, un choque de egos artísticos y, sobre todo, un sacrificio personal que casi destruyó su vida privada. Porque la historia de Nicky Ryan no es la historia del típico productor que acompaña a un artista, él lo apostó todo. Desde sus años trabajando con Clan Nad, pasando por el descubrimiento del talento solitario de una joven Eitneni Braunain, hasta la construcción de un santuario musical en su propia casa, cada paso estuvo lleno de riesgos. No buscaba fama, sino crear un universo sonoro que nadie había escuchado antes. Y en ese camino, se enfrentó a un sistema musical que lo ignoró, lo subestimó y lo etiquetó como excéntrico cuando hablaba de capas vocales infinitas o armonías imposibles. Pero lo que casi nadie sabía es que hubo un momento clave. Un episodio oculto que marcó para siempre la relación entre él, Enya y su esposa y letrista, Roma Ryan. Un episodio que él mismo describió como la noche en la que entendí que ya no controlaba mi propia creación. Ese hecho, del cual apenas circulan rumores dispersos, sería el centro de su confesión final, y la razón por la que todavía hoy algunos fanáticos debaten si su genio fue recompensado o si murió sintiéndose injustamente eclipsado. Y mientras el mundo lamentaba su partida, una pregunta quedó flotando. ¿Qué parte de la historia de Enya pertenece realmente a Nicky Ryan? ¿Y por qué él esperó hasta el final para contarlo? Para comprender quién fue realmente Nicky Ryan, hay que retroceder a una Irlanda distinta, marcada por una mezcla de tradición, misticismo y un sistema musical poco dispuesto a aceptar innovaciones. Nicky nació en un entorno donde la música celta era más un símbolo cultural que una industria, y donde los productores solían limitarse a registrar sonidos tradicionales sin arriesgar demasiado. Desde joven, él sintió que ese universo estaba atrapado en su propia nostalgia. Le fascinaban las atmósferas, la reverberación, las capas de voces que parecían venir de otra dimensión. Pero en los años 70 y principios de los 80, esas ideas eran vistas como excentricidades, casi caprichos. Su primer acercamiento al lo que pocos sabían era que el joven productor ya estaba obsesionado con una idea: crear un sonido que no perteneciera a ninguna época, un sonido que flotara fuera del tiempo. Y fue entonces cuando apareció Annie Brennan, la joven teclista de Clan Nad que más tarde el mundo conocería como Enya. Nicky la vio no como una integrante más, sino como la pieza que faltaba para construir su sueño. Ella tenía una cualidad que él nunca había encontrado en nadie: una voz pura, cristalina, capaz de multiplicarse en armonías infinitas sin perder delicadeza. Desde el primer día, él supo que su futuro no estaba dentro del grupo, sino en un proyecto completamente distinto. Cuando Clan Nad rompió la relación profesional con él, Nicky no lo vivió como un rechazo, sino como una liberación. Convenció a Enya de emprender un camino nuevo, pero para eso necesitaban algo más que talento, necesitaban construir un espacio propio. Así nació el Ego Studio, un pequeño refugio dentro de la casa de los Ryan,
donde él, Enya y su esposa Roma formarían un trío creativo que cambiaría la historia de la música New Age. La época era complicada. La música electrónica no estaba bien vista. Los sellos discográficos no apostaban por proyectos atmosféricos y nadie creía que una artista irlandesa que cantaba en gaélico pudiera triunfar internacionalmente. Pero Nicky nunca cedió. Su rol se volvió casi paternal, guiaba, exigía, protegía. Había días enteros dedicados a grabar una sola nota, a duplicar la voz de Enya cientos de veces, a construir capas armónicas que parecían interminables. Para él, no existía el concepto de suficiente. Y detrás de todo ese trabajo, había un tema que siempre flotaba sin ser mencionado, donde terminaba la visión de Nicky y donde empezaba la identidad de Enya. Durante los primeros años, esa pregunta no importaba. Los tres trabajaban como un organismo único, él producía, Roma escribía, Enya interpretaba. Pero a medida que él peleó hasta el cansancio, había días en los que regresaba a casa derrotado, sintiendo que el mundo no estaba listo para lo que él quería ofrecer. Pero cada vez que escuchaba las capas vocales de Enya, mezclándose con su producción celestial, recuperaba fuerzas. Esto no existe en ningún lugar del mundo, repetía una y otra vez. El conflicto interno empezó cuando Enya lanzó su álbum homónimo en 1987, los críticos lo alabaron, pero la industria seguía desconfiando. Algunos rumores decían que el trío creativo funcionaba como una burbuja hermética, donde Nicky controlaba demasiado y Enya dependía exclusivamente de él. Otros aseguraban que Nicky estaba dispuesto a sacrificar su estabilidad personal con tal de perfeccionar cada segundo de música. En entrevistas, Enya lo describía como intenso, mientras que Roma lo llamaba visionario. Pero en privado, las discusiones se volvían más frecuentes. La presión era enorme. El escándalo más silencioso, pero decisivo, ocurrió durante la creación de Watermark, el álbum que cambiaría sus vidas para siempre. Enya quería un sonido más suave en algunas piezas, pero Nicky insistía en intensificar la reverberación y las capas corales. Nadie lo vio venir. La canción se convirtió en un fenómeno global, un himno etéreo que parecía venir de otra galaxia. Las ventas se dispararon. Enya se volvió un icono mundial. Warner respiró aliviado. Y Nicky sintió algo distinto, una mezcla de triunfo y miedo. Su creación había salido de sus manos. El sonido que él había moldeado ya no le pertenecía, ahora era del mundo. El clímax llegó cuando los medios empezaron a construir la narrativa de una Enya solitaria, genio aislado, responsable total de su sonido. Era más fácil de vender. Más simple. Más comercial. Pocas veces mencionaban a Nicky, y cuando lo hacían era como una figura secundaria. Él intentó no darle importancia, pero en el fondo ese silencio mediático lo consumía. Había creado un castillo sonoro, pero el crédito se le escurría como agua entre los dedos. Las consecuencias fueron inevitables. Las relaciones se tensaron. Nicky y Enya siguieron trabajando juntos, pero la dinámica había cambiado. Él ya no era el mentor absoluto, ella ya no era la joven teclista que seguía cada instrucción. El mundo los había transformado. El éxito los había moldeado. Y el proyecto que comenzó en un cuarto pequeño ahora era una fuerza imparable que ninguno de los dos podía controlar por completo. Sin embargo, por encima de los conflictos, había algo que nunca desapareció, la certeza de que ambos habían creado un capítulo irrepetible en la historia de la música. Un capítulo que, para bien o para mal, llevaría su nombre para siempre. Guión bajo 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 gui. La verdad que
Nicky Ryan ocultó durante décadas no era un secreto escandaloso en el sentido tradicional, sino algo más profundo, más íntimo y más doloroso. El sonido que dio fama mundial a Enya nació de una fractura emocional que nunca se curó del todo. Una fractura que se originó en un momento tan inesperado como devastador. Todo comenzó una noche de otoño, durante la producción del álbum Shepherd Moons. Aquella jornada había sido especialmente tensa. Enya quería introducir un tono más íntimo en algunas piezas, mientras que Nicky defendía la idea de mantener una atmósfera expansiva y celestial. Roma intentaba mediar, pero las discusiones eran cada vez más intensas. El cansancio acumulado, la presión del éxito y la ansiedad por mantener un nivel casi inalcanzable explotaron en una conversación que quedó grabada, literalmente, en una cinta que nunca se lanzó. La grabación, según quienes la escucharon, contiene un momento en el que Nicky levanta la voz y confiesa algo que jamás había admitido. Tengo miedo de desaparecer detrás de mi propia creación. Esa frase, tan sencilla y tan dramática, fue el corazón de su tormento. Para el público, Enya era una estrella brillante. Pero para él, cada éxito era un recordatorio de su invisibilidad creciente. Roma, conmovida, respondió: la magia no sería posible sin ti, pero la magia no puede cargarse siempre en tus hombros. Pero la frase que más marcó ese intercambio fue de Enya: no quiero ser tu proyecto. Quiero ser tu música. Ese fue el punto de inflexión. Ese fue el momento en que el trío dejó de ser un refugio creativo y se convirtió en un campo minado emocional. El evento inesperado llegó meses después, cuando la prensa británica publicó un artículo afirmando que Enya se comportaba como una artista inaccesible, con un entorno herméticamente controlado por Nicky Ryan. Aunque el artículo estaba lleno de especulaciones, la herida estaba hecha. Los rumores se extendieron rápidamente. Que Nicky era demasiado controlador, que imponía límites exagerados, que manejaba cada aspecto de la vida artística de Enya. Nada de eso era completamente cierto, pero tampoco era completamente falso. Nicky sintió que estaba siendo retratado como un villano en una historia donde solo quería proteger lo que había construido. La prensa lo atacaba porque era la figura menos visible, más pesado. Había silencios largos, decisiones que tardaban días, miradas que antes eran complicidad y ahora eran cautela. Roma confesó en una entrevista privada años después que había días en los que parecía que los tres estábamos en habitaciones distintas, incluso cuando estábamos sentados juntos. El clímax emocional llegó durante la creación del álbum A Day Without Rain, especialmente en la pieza que se convertiría en un fenómeno global, Only Time. La historia detrás de esa canción es mucho más tormentosa de lo que jamás se dijo públicamente. Según fuentes cercanas, la mezcla final provocó una discusión intensa entre Nicky y Enya. Él quería más capas vocales, ella quería más espacio y aire. La tensión era tan fuerte que, por primera vez en muchos años, ella se negó a seguir grabando. Esa noche, Nicky se encerró en el estudio solo, escuchando una y otra vez los fragmentos de la canción. Y fue allí donde escribió una frase en su cuaderno personal. Mientras el mundo lloraba acompañado de sus notas, Nicky lloraba por otra razón, sentía que la obra más grande de su vida ya no tenía su nombre en la historia. Las consecuencias emocionales fueron profundas. Aunque el trío continuó trabajando junto durante años, la dinámica nunca recuperó la inocencia inicial. Había respeto, había cariño, pero también había cicatrices que nadie sabía cómo cerrar. Los medios celebraban a Enya como un misterio viviente y a su música como un milagro sonoro. Pero muy pocos hablaban del hombre que había guiado cada capa, cada eco, cada decisión técnica. Y esa invisibilidad, ese silencio, fue la verdad oscura que lo acompañó hasta sus últimos días. Sin embargo, incluso con todo ese dolor, hubo algo que nunca desapareció,
Neki Ryan sabía, en lo más íntimo, que había cambiado la historia de la música. Y aunque el mundo no siempre lo dijo en voz alta, su legado estaba grabado en cada nota, incluso en aquellas que él deseó no haber perdido. Guión bajo 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 gui. Cuando hablamos de Neki Ryan, no estamos hablando solamente de un productor, estamos hablando de un arquitecto sonoro cuya influencia se extiende mucho más allá de los créditos impresos en un disco. Su historia es un recordatorio incómodo pero esencial. En el mundo del entretenimiento, no siempre triunfa quien crea la magia, sino quien aparece frente al escenario. Y aunque Enya es sin duda una artista extraordinaria, resulta imposible imaginar su universo musical sin la presencia constante, obsesiva y visionaria de Nikki. Desde la perspectiva del canal, Neki Ryan encarna el arquetipo del creador silencioso, ese que trabaja en la sombra mientras otros reciben los aplausos. Es una figura necesaria en la historia de la música, pero también una figura trágica. No porque no haya sido reconocido, quienes conocen su papel lo valoran profundamente, sino porque su obra más grande se convirtió en una especie de espejo que reflejaba todo menos a él. Su vida revela el lado oculto de la creación artística, la lucha entre la ambición, la perfección y el miedo a quedar relegado por aquello mismo que uno construyó. Uno de los elementos más fascinantes de su legado es la manera en que redefinió la relación entre productor y artista. Él no fue un acompañante pasivo, fue motor, brújula y, a veces, tormenta. Su colaboración con Enya y Roma Ryan no fue un proceso lineal ni simple, estuvo lleno de tensiones, de momentos hermosos, de silencios incómodos y de decisiones arriesgadas. Pero justamente ahí reside su grandeza, fue capaz de sostener la visión incluso cuando el mundo insistía en que era imposible. Es importante recordar que la música New Age, tal y como la conocemos, sería completamente diferente sin él. Las capas vocales, las atmósferas envolventes, esa sensación de estar flotando entre mundos, todo eso lleva su huella. Y aunque muchos oyentes solo conectan con la voz de Enya, en realidad están conectando también con la sensibilidad única de Nikki, con su capacidad para transformar una simple nota en un universo completo. ¿Fue tratado injustamente por la industria? La respuesta del canal es clara, sí. Pero también es cierto que su historia no se reduce a una tragedia. Sus logros son inmensos, su impacto es incalculable, y su legado es eterno. Si bien la fama no siempre lo abrazó como debió hacerlo, su influencia sigue viva en cada artista que intenta recrear esa mezcla de espiritualidad y tecnología, esa delicadeza casi sobrenatural que él perfeccionó durante décadas. Y ahora, la pregunta la trasladamos al público. ¿Creen que el mundo le dio a Neki Ryan el reconocimiento que merecía? ¿O su nombre seguirá siendo uno de esos tesoros ocultos que solo conocen quienes miran detrás del telón? Guión bajo 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 gui. Hay despedidas que no se viven en voz alta, sino en los ecos que dejan atrás. La historia de Neki Ryan pertenece a esa categoría, una vida entregada a la creación de un universo sonoro que parecía no tener dueño, porque su verdadera identidad se perdía entre notas suspendidas en el aire. Y, sin embargo, ahora que ya no está, el silencio revela algo que antes nadie se atrevía a mirar. El alma de esa música siempre fue también la suya. Recordarlo es volver a una época en la que 3 personas trabajaban en una habitación pequeña, rodeadas de cintas, máquinas y sueños que parecían demasiado grandes para caber allí. La nostalgia no viene solo de lo que lograron, sino de lo que nunca dijeron abiertamente,
que cada voz que flota en los discos, cada armonía que abraza al oyente, cada atmósfera que parece rozar lo sagrado, tuvo un origen profundamente humano. Detrás del misticismo había cansancio, discusiones, reconciliaciones, dudas, pero también una fe inquebrantable en que la belleza valía cualquier sacrificio. Hoy, mientras su legado recorre el mundo, sin necesidad de palabras, es imposible no preguntarse qué pensaba él cuando observaba cómo su obra se desprendía poco a poco de su nombre. Tal vez sentía una mezcla de orgullo y melancolía. O quizá descubría, tarde, que algunas creaciones están destinadas a vivir más que sus creadores. Pero hay algo que sí sabemos: Nicky Ryan dejó una huella que no se borrará. Está en las canciones que capacidad de su música, y la música que ayudó a crear, para seguir viva mucho después de su partida. Y mientras esa melodía continúe, él también continuará.